Bienvenidos y bienvenidas. A continuación veremos una videoclase que trata sobre el método de Herón, el cual nos permitirá el cálculo de áreas a partir de figuras triangulares. La fórmula de Herón nos permite hallar el área de un triángulo del cual se conocen todos sus lados. El área se calcula a partir del semiperímetro del triángulo S y de la longitud de los lados A, B y C. En topografía no es muy común que un terreno tenga forma triangular ni una forma regular. Entonces, ¿qué pasa con este método de Herón? Lo podemos aplicar mediante una triangulación. Es decir, acá en la figura que observamos en esta diapositiva podemos encontrar una poligonal que está conformada por estos vértices externos. Estos son como los vértices que conforman la poligonal general. Allí podemos entonces subdividir esta superficie levantada en unas figuras triangulares mediante unas diagonales. Esas diagonales entonces, como mencionamos, nos permiten generar unos triángulos internos y a partir de allí aplicar el método de Herón de una forma muy conveniente. ¿Qué pasa con este método de Herón? No suele ser demasiado preciso, pero nos permite hacer una aproximación al área topográfica del terreno levantado. Entonces, ¿en qué consiste este método de Herón? Como mencionamos en su definición, se halla el semiperímetro de cada uno de los triángulos que se definen en el terreno y a partir de allí entonces aplicamos esta ecuación. Este método de Herón es muy conocido por ustedes, ya previamente en el bachillerato lo debieron haber aplicado, pero vamos a hacer como un pequeño recorderis de lo que significa aplicar este método de Herón. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos unos lados, tenemos el lado A, tenemos el lado B y el lado C. Recuerden lo que les dije en la diapositiva anterior, vamos a tener una poligonal. Esa poligonal es de esta forma. Esa forma de la poligonal obliga sí o sí a definir unos triángulos internos. No es que entonces a esta poligonal entonces le vamos a aplicar a estos vértices externos ese método de Herón, no. Entonces a cada uno de estos triángulos, entonces acá por ejemplo tenemos un triángulo 1, tenemos un triángulo 2, un triángulo 3 y un triángulo 4. Subdividimos esa figura y a cada uno de esos triángulos, por ejemplo en este caso, le vamos a aplicar este método de Herón por separado. Es decir, que vamos a tomar cada uno de esos triángulos, vamos a tomar esos triangulitos de esa figura anterior y los vamos a tener y les vamos a hacer este tratamiento. ¿Cuántas veces entonces tenemos que aplicar el método de Herón en una poligonal? Las veces que sea necesario de acuerdo al número de triángulos que hayamos definido en esa poligonal que acabamos de ver. Entonces, continuando con este método, tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos unos lados medidos en cada uno de los triángulos. Entonces, acá tenemos el triángulo. Esos lados se conocen como lado A, B y C. Generalmente no suelen ser triángulos rectángulos porque ustedes saben que para hallar el área de un triángulo rectángulo simplemente tenemos la ecuación que nos dice que es base por altura sobre 2, ¿cierto? Eso es muy sencillo. Pero para hallar el método de Herón, pues generalmente no vamos a tener esta ecuación. Vamos a tener entonces un poco más complejos los triángulos. Vamos a tener unos triángulos que tienen digamos, una connotación más compleja. Entonces, lo primero que hacemos es hallar el semiperímetro de ese triángulo aplicando esta ecuación que nos dice que el semiperímetro de ese triángulo es igual a A más B más C sobre 2. Entonces, ¿quién es A más B más C? Cada uno de los lados del triángulo que señalamos aquí. Y el área de ese triángulo que acabamos de señalar acá previamente va a ser igual a esta ecuación que tenemos acá señalada en este rectángulo rojo. Entonces decimos que es igual a la raíz cuadrada de S, donde S es este semiperímetro que tenemos acá, que multiplica nuevamente a este mismo semiperímetro menos A, donde A es este lado del triángulo, B, que sería este B del triángulo, es decir, es el lado del triángulo, y este C, que sería nuevamente este lado del triángulo. Entonces acá relacionamos 4 veces el semiperímetro y relacionamos nuevamente el semiperímetro. Después de aplicar entonces todas las veces, digamos si acá tenemos 1, 2, 3 y 4 triángulos,
todas las veces que tengamos triángulos dentro de nuestra poligonal, este método de Herón, sumamos las áreas obtenidas en todos los triángulos. ¿Cómo? Entonces tenemos el área total de ese polígono, de esa poligonal, va a ser entonces igual al área 1 más el área 2 más el área 3 o área n, ¿cierto? N es el número pues indefinido de triángulos de acuerdo al tipo de poligonal. Si ustedes tienen una poligonal muy compleja, pues definirán un número n de triángulos. La idea con esto es no complejizar pues demasiado, hacerlo lo más sencillo posible. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos una figura poligonal que tiene unos lados y tiene unos vértices, tiene unos ángulos, tiene un norte, acá vemos el norte pues definido, es una figura totalmente topográfica, lo usual que vamos a encontrar en topografía, y vamos a hacer, vamos a aplicar el método de Herón para obtener el área de esa figura. Entonces tenemos un punto 1 que es el vértice inicial de esa figura, tenemos un punto 2, un punto 3, un punto 4 y un punto 5. ¿Cómo comenzamos entonces a aplicar el método de Herón para hallar el área de la figura? Entonces lo primero que hacemos es dividir el polígono en figuras triangulares. Acá ya las tenemos definidas. Entonces hacemos unas diagonales como nos parezca más conveniente. Obviamente, como les dije, sin complejizar el polígono. Hay gente que hace un montón de diagonales y complejiza demasiado, pero entre más sencillo y más fácil lo haga, mucho mejor, porque ya vieron pues que hay que aplicar el método de Herón las veces que se tenga triángulos. Entonces si tienen 3 triángulos, 3 veces lo tendrán que aplicar. Entonces como acá tenemos 3 triángulos, tenemos un triángulo 1, un triángulo 2 y un triángulo 3, lo tendremos que aplicar 3 veces. Entonces lo primero es dividir el polígono en estas figuras, ya las tenemos. Luego se deben calcular las longitudes de las diagonales. Esas longitudes de las diagonales se pueden calcular de diferente manera. Una de ellas es, en campo podemos tomar inmediatamente las mediciones dependiendo del tipo de terreno que tengamos. Si tenemos un terreno que es totalmente despejado, allí podemos medir, dependiendo también de la metodología de medición. Si estamos midiendo con un instrumento que nos lo permita, podemos hacer de una vez la diagonal, o también se puede hacer sobre el dibujo, si ya lo tenemos previamente dibujado a escala, entonces se puede hacer, o también por métodos trigonométricos, porque como ya conocemos los ángulos, conocemos este ángulo, los internos de todos los vértices y conocemos los lados por fuera, entonces a partir de métodos trigonométricos, por ley del coseno, también podemos definir esas diagonales. Ya esta forma de calcular la longitud de las diagonales se va definiendo de acuerdo a la información que se tenga. Esto entonces es como el siguiente paso. Luego, una vez obtenidas las dimensiones de cada una de las diagonales, procedemos a aplicar el método de Herón a cada uno de los triángulos creados. Para eso entonces vamos a separar esos triángulos de forma independiente. Entonces vamos a tratar cada uno de ellos por separado. Entonces tenemos el triángulo 1 y vamos a aplicarle el método de Herón. Recordemos que el método de Herón, acá tenemos nuevamente nombradas nuestras ecuaciones y vamos a comenzar por el triángulo 1. Tenemos que vamos a hallarle el semiperímetro, vamos a hallarle el área a ese triángulo 1, luego procederemos con el triángulo 2 y por último con el triángulo 3. Entonces veamos cómo lo vamos a hacer. Entonces para el triángulo 1, entonces tenemos el triángulo 1. A ver, recordemos cómo está el triángulo 1. El triángulo 1 lo tenemos acá, tenemos el triángulo 1, tenemos entonces 90.24, este sería digamos el lado A, luego tenemos el lado B y vamos a llamar este lado C. Entonces el lado A digamos que tiene una longitud de 90,24, el lado B tiene una longitud de 70,54 y el lado C vamos a decir que tiene una longitud de 141,27. Recordemos entonces que lo primero que hacemos es hallar el semiperímetro y que la ecuación del semiperímetro nos dice que es
A más B más C sobre 2. Entonces acá reemplazamos estos valores que tenemos allí y tenemos 90.24 más 70,54 más 141,27 sobre 2. Entonces el semiperímetro de este triángulo va a ser igual a 302,21 sobre 2. Esto lo operamos pues, simplemente sumamos acá, esto es una operación muy sencilla, no tiene mayor complejidad, y resolvemos este semiperímetro y esto sería 151,105. ¿Qué unidades tiene este semiperímetro? Pues unidades lineales, porque un perímetro ustedes saben que no tiene pues unidades de ninguna complejidad. Listo, entonces ya tenemos acá hallado el semiperímetro de este primer triángulo. Ahora continuamos, ya tenemos el semiperímetro, vamos a hallar el área del primer triángulo. Entonces ya tenemos el semiperímetro, vamos a mirar cómo hallamos el área de ese primer triángulo. Entonces recuerden que el área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro que multiplica al semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Listo. Y acá reemplazamos entonces los valores. Y después de reemplazar los valores, operamos esta ecuación. ¿Cuáles valores vamos a operar acá? Pues obviamente el valor que teníamos de A, que era 90,54. Acá el valor que teníamos de B, que era 70, no, acá no es 90,54, sino 90,24. 70,54. Y en C tenemos que es 141,27. Y ya tenemos entonces los valores, y el del semiperímetro reemplazamos este que tenemos acá, que es 151,105 en todos los que corresponden acá. Los voy a marcar aquí con un asterisco para que ustedes lo tengan ahí súper claro y sepan que ese es el que corresponde a ese valor. Y operamos, y allí vamos a tener entonces que el área de ese primer triángulo, de ese triángulo 1, es igual a 2699,501. Este sí es en unidades al cuadrado. ¿Por qué unidades al cuadrado? Porque ya es un área. Ustedes saben que el área siempre se da en unidades cuadradas. Entonces ya tenemos el triángulo 1. Esto es lo que corresponde al triángulo 1. Y tenemos ese valor ahí porque ese nos va a servir para luego el área total de nuestra poligonal. Ahora vamos a continuar entonces con el triángulo 2. El triángulo 2, entonces tenemos la información del triángulo 2 que tenemos, entonces sacamos también los valores de A, ya lo tratamos por aparte, 141,27, el lado B que sería entonces 105,33 y el lado C que sería 142,08. Aquí aplicamos entonces la ecuación del semiperímetro, que recuerden que es A más B más C, entonces 141,27 más 105,33 más 142,08 sobre 2. Y operamos también, sumamos arriba 141,27 más 105 más 142 y obtenemos este valor. Entonces acá tenemos que este semiperímetro es 388,68 sobre 2 y esto va a ser igual a 194,34 y este en unidades lineales. Ya con este valor también y con estos valores de cada uno de los lados aplicamos nuevamente la ecuación del área, que recuerden que es el semiperímetro que multiplica al semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Y acá entonces
hacemos lo mismo, reemplazamos donde corresponde semiperímetro este valor que obtuvimos acá y donde corresponde cada uno de los vértices, es decir, o cada uno de los lados, el A, el B o el C. Y allí vamos a tener entonces que el área de este segundo triángulo es igual a 6.926,43 unidades al cuadrado. Esta sería entonces el área del triángulo 2. Pasamos entonces al triángulo 3. En el triángulo 3 entonces nuevamente hacemos lo mismo que hacíamos en los triángulos anteriores. Allí sacamos las longitudes de cada uno de los lados. Tenemos la longitud del lado A, 99,06, la longitud del lado B, que sería 106,72, la longitud del lado C, que sería 142,08, y acá aplicamos nuevamente la ecuación del semiperímetro, que sería entonces 99,06 más 106,72 más 142,08. Acá esto es un más sobre 2. Y operamos esto, nuevamente sumamos arriba y dividimos por 2. El semiperímetro es igual entonces a 348,4 sobre 2 y dividimos ya. Y acá tenemos entonces, acá ya no iría pues esta línea de la fracción, acá dividimos y tenemos entonces que el semiperímetro es 174,2 unidades. Ya con este semiperímetro y con los valores que tenemos acá, aplicamos en la ecuación del área, nuevamente, el área, acá sí voy a reemplazar entonces los valores, semiperímetro que es 174,2, que multiplica a 174,2 menos 99,06 que multiplica a 174,2 menos 106,72 que multiplica nuevamente a 174,2 menos 142,08. Y ya tenemos ahí indicada la ecuación. Operamos nuevamente y tenemos que el área del triángulo 3 es igual a 5.326,41 unidades al cuadrado. Entonces ya tenemos el área de los tres triángulos. Ya con el área de los tres triángulos, lo que vamos a hacer es entonces tomar esas tres áreas, las de los tres triángulos, y sumarlas. Vamos a sumar las tres obtenidas anteriormente. Tomamos el área total de la poligonal, va a ser entonces el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2 más el área del triángulo 3. Y esto va a ser entonces el área total es igual a 2.699,501 más 6.926,43 más 5.326,41. Entonces el área total es igual a 14.952,341 unidades al cuadrado. Este es el área total del polígono o de la poligonal que habíamos definido al principio. Y de esta manera se aplica entonces el cálculo de áreas por el método de Herón.